Febrero es un mes peculiar. Es el más corto del año y queda atrapado entre las celebraciones decembrinas y las vacaciones de Semana Santa, y a veces da la sensación de que pasas sin dejar demasiada huella. Sin embargo, cuando uno revisa la historia con más calma, empiezan a surgir relatos de desapariciones inquietantes, robos históricos, descubrimientos sin explicación y sucesos que hasta hoy siguen rodeados de enigma. Por eso, hoy vamos a adentrarnos en algunos de esos casos ocurridos en distintos años, pero todos en el mismo mes. Historias que, pese al paso del tiempo, continúan sin una respuesta clara. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estos son 7 misterios sin resolver ocurridos en febrero. Te recordamos que este contenido está disponible también en formato de audio en tu plataforma de podcast favorita, donde estamos como Mundo Creepy. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Masketman. Sean bienvenidos a Mundo Creepy. Y aquí comenzamos. Las extrañas llamadas de Gary Sudbrink. Vamos a comenzar con una de estas historias que, entre más la revisas, más extraña se vuelve. Ocurrió a principios de febrero de 1993 y tiene como protagonista a Gary Sudbrink, un capitán de 27 años de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que decidió viajar desde Texas hasta Long Island, Nueva York, para visitar a su familia. Sin embargo, esto lo hizo sin avisarle absolutamente a nadie, ni amigos ni familiares, porque su intención era llegar de sorpresa. Pero incluso antes de aterrizar, comenzaron a suceder cosas bastante difíciles de explicar. Mientras se encontraba en el aeropuerto, poco antes de abordar su vuelo, Gary fue interceptado por un hombre que llevaba un portapapeles y que comenzó a hacerle preguntas muy personales. Le pidió su nombre, cómo se escribía, y también quiso saber a dónde se dirigía. Gary asumió que se trataba de algún encuestador o vendedor insistente, así que lo ignoró. El asunto habría quedado ahí, si no fuera porque minutos después, ya estando dentro del avión, otro hombre distinto, también con un portapapeles, se sentó a su lado y comenzó a hacerle las mismas preguntas de antes. La situación llamó la atención de una sobrecargo, quien revisó el boleto del sujeto y le indicó que ese no era su asiento, obligándolo a cambiarse. El hombre terminó sentándose detrás de Gary durante un breve periodo antes de desaparecer por el resto del vuelo, sin volver a interactuar con él. Una vez en Nueva York, Gary llamó a un amigo para avisarle que estaba en la ciudad, pero la conversación tomó un giro bastante extraño, pues su amigo le aseguró que ya habían hablado el día anterior, que él le había dicho que viajaba desde Texas y que había llegado por otro aeropuerto, y que incluso se encontraba enfermo. Gary sabía perfectamente que esa llamada nunca había ocurrido. Alguien aparentemente se había comunicado con su amigo haciéndose pasar por él. Pero lo más extraño ocurriría esa misma noche, cuando el teléfono de la casa de sus padres comenzó a sonar. Esta, que sería la primera llamada, llegó a eso de las 10:30 de la noche. Del otro lado de la línea, una voz lenta, distorsionada y bastante peculiar, preguntó directamente por Gary Sudbrink. Cuando él tomó el teléfono, la voz repitió una y otra vez la misma pregunta. ¿Cuánto tiempo vas a tardar en volver de Texas? Además, en distintos momentos, el interlocutor añadió una frase inquietante. Aseguraba que Gary estaba siendo suplantado por la otra voz. Yeah. Do you want to speak to him? Is Gary Sudbrink there? Yeah, who's this, Steven? Are you playing games with me or what? Steven, if you're playing games, I'm going to kick your ass. So how long are you going to be back from Texas? Huh? You're being impersonated by the other voice. Yeah, this is you, Steven, you idiot. Al principio, Gary pensó que su amigo, Steven, estaba detrás de una broma pesada, pero pronto notó algo extraño, y es que la voz no sonaba normal.
ya que pronunciaba las palabras de manera mecánica, con pausas largas y antinaturales, casi como si estuviera leyendo o imitando el habla humana. Finalmente, después de repetir varias veces las mismas frases, la llamada terminó, y poco después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, Gary decidió grabar la conversación en la contestadora. Who is this? What do you mean, who is this? You should know who it is. It's me, Gary. Let me ask you this question. Where are you calling from? Okay, I'll be back. And I'm stuck. Excuse me? You're lying. Aunque la voz insistió en las mismas preguntas, también agregó nuevos mensajes. Le dijo que mantuviera un ojo en los cielos y que prestara atención a la constelación de Orión y a la luna llena. Durante esa llamada, el padre de Gary intervino brevemente, intrigado por el tono y el contenido de la conversación. Una tercera llamada llegó a eso de las 11:38 de la noche. El contenido fue similar, aunque se repitió una frase que con el tiempo se volvería una de las más comentadas del caso: "Show double of you". La expresión es ambigua, pero podría interpretarse como "muéstrate doble" o "aparece duplicado". Después de eso, las llamadas cesaron por el resto de la noche. Show double from you. It would show double from me. Al día siguiente, el 9 de febrero de 1993, hubo un último contacto. Esa cuarta llamada fue la más larga y quizás la más desconcertante. La voz habló de venir para estar dentro de este planeta, de visitar a muchos, y cuando el tío de Gary tomó el teléfono, el discurso cambió hacia una supuesta interferencia del gobierno que impediría ciertas visitaciones. Antes de colgar, el interlocutor repitió referencias a la luna, también al doble y a esta supuesta interferencia gubernamental. Después de esa llamada, ya no hubo más contactos. Desde entonces han surgido muchas teorías. Algunos creen que todo fue una broma muy elaborada, quizás utilizando grabaciones o algún dispositivo para alterar la voz. También se ha señalado que la familia de Gary mostraba interés en temas relacionados con los ovnis y fenómenos inexplicables, algo que pudo influir en la forma en la que interpretaron lo ocurrido. Sin embargo, hay un detalle que sigue resultando inquietante, y es que nadie sabía del viaje de Gary. Si realmente se trató de una broma, alguien tuvo que enterarse de sus planes prácticamente en tiempo real. Por otro lado, están quienes creen que las llamadas pudieron tener un origen mucho más extraño, desde supuestos visitantes de otros planetas hasta experimentos gubernamentales o fenómenos que aún no podemos comprender. Ninguna de estas teorías logra cerrar completamente el caso, pues aunque algunas suenan más plausibles que otras, ninguna explica todos los elementos inusuales de esta historia. Gary Sudbrink ha hablado del tema en contadas ocasiones a lo largo de los años y suele mostrarse escéptico respecto a explicaciones sobrenaturales. Ha llevado una vida bastante privada, aunque las grabaciones de aquellas llamadas siguen circulando y hasta hoy nadie ha podido ofrecer una explicación definitiva. Por ahora, lo único claro es que aquellas extrañas conversaciones telefónicas, ocurridas en febrero de 1993, continúan siendo un pequeño, pero muy inquietante, misterio sin resolver. El misterio de los 5 de Yuba. Ahora viajamos a 1978, más específicamente al viernes 24 de febrero, cuando 5 amigos salieron de la ciudad de Yuba, en California, para asistir a un partido universitario de básquetbol en la ciudad vecina de Chico. Un trayecto corto y familiar para ellos, el cual ni siquiera implicaba pasar la noche fuera de su casa, y que sin embargo les cambió la vida para siempre. Sus nombres eran Bill Sterling, Jack Madruga, Ted Weiher, Jackie Hewitt y Gary Matías. Los 5 hombres vivían con sus familias y tenían rutinas claras y previsibles. Además, al día siguiente les esperaba algo que para ellos era muy importante: un torneo de baloncesto con su equipo, los Gateway Gators,
cuyo premio para los ganadores sería un viaje de una semana a Disneyland. Habían preparado sus uniformes, sus mochilas y habían pedido explícitamente que no los dejaran quedarse dormidos, pues para este grupo, ese partido lo era todo. Los 5 formaban un grupo muy unido. 4 de ellos tenían discapacidades intelectuales moderadas y participaban en un programa vocacional del condado de Yuba, mientras que Gary Matías, a diferencia de los demás, padecía de esquizofrenia, adquirida tras su servicio militar, aunque para ese momento él se encontraba medicado y estable, siendo considerado incluso un caso de éxito por sus médicos. El grupo se cuidaba entre sí, se entendían sin demasiadas palabras y rara vez se alejaban de los lugares que conocían. Esa noche salieron sin abrigos gruesos, sin equipo especial y sin provisiones, solamente con ropa ligera y la emoción de cualquier grupo de amigos que planea volver a casa después de un evento deportivo. Cerca de las 10 de la noche, después de que el partido ya había terminado, fueron vistos en una tienda llamada Bears Market, a pocas calles del estadio, donde compraron pastelillos, refrescos, leche y una barra de chocolate. Todo esto indicaba que regresarían directamente a Yuba como lo hacían todas las veces. Pero esta vez, algo cambió. Al día siguiente, cuando ninguno apareció en casa y nadie respondía a llamadas, las familias supieron de inmediato que algo no estaba bien. Ellos no desaparecían, no improvisaban viajes y no se quedaban fuera toda la noche sin avisar, por lo que de inmediato se le notificó a las autoridades y una búsqueda comenzó. 4 días después, el 28 de febrero, un guardabosques del Bosque Nacional Plumas encontró el auto de Jack Madruga, un Mercury Montego de 1969, el cual estaba abandonado a un costado de una carretera de montaña cubierta de nieve, en una zona completamente opuesta a la ruta que los 5 hombres debían haber tomado para poder volver a casa. Esto implicaba que el desvío no solamente era extraño, era simplemente absurdo. El coche no estaba accidentado, no estaba atascado y tenía gasolina suficiente. El motor funcionaba sin problemas, las llantas mostraban marcas leves de haber patinado, pero nada que 5 personas no pudieran haber solucionado empujándolo. Dentro del vehículo no había ningún tipo de señal de violencia, solamente envoltorios de comida, mapas perfectamente doblados y de hecho la barra de chocolate estaba a medio comer y no había ninguna otra señal. Nada fuera de lugar, pero aún así el auto había sido abandonado en plena noche, en medio del frío y sin un motivo aparente. Esa misma noche, un hombre llamado Joseph Jones declaró que su automóvil se había quedado atascado en la nieve justo en esa misma zona y mientras esperaba ayuda, comenzó a sufrir un fuerte dolor en el pecho, por lo que permaneció dentro de su vehículo con el motor encendido para no congelarse. Durante la madrugada, Jones escuchó silbidos, vio luces moviéndose entre los árboles y observó a varias figuras humanas caminando, entre ellas, según él, una mujer que parecía estar cargando a un bebé. Cuando les gritó para pedir ayuda, todas las luces se apagaron y el silencio regresó. Más tarde, volvió a ver destellos de linternas, pero cuando de nuevo intentó llamar, estas simplemente se desvanecieron. Su testimonio fue considerado extraño, imposible de comprobar y realmente nunca llevó a una pista concreta, pero era el único testimonio que había. Durante meses no apareció ningún rastro nuevo, no había ropa o huellas o señales claras de hacia dónde se habían dirigido, por lo que rápidamente el caso se estancó, al menos hasta el 4 de julio, más de 3 meses después, cuando un grupo de motociclistas encontró una caravana abandonada del servicio forestal, a varios kilómetros del lugar donde se había encontrado el auto Mercury. Dentro, sobre una cama metálica y cubierto cuidadosamente con múltiples mantas, yacía un cuerpo en avanzado estado de descomposición. Se trataba de Ted Weiher. La autopsia reveló que había sobrevivido entre 8 y 13 semanas después de la desaparición, muriendo finalmente por una combinación de inanición e hipotermia. Había perdido más de 40 kilos y sus pies estaban tan dañados por el frío que presentaban signos severos de congelación. Pero lo más perturbador de todo fue descubrir que la caravana
Contaba con calefacción, mantas adicionales, cerillos sin usar y raciones de comida suficientes para alimentar a 5 personas durante al menos un año. Pero nada de esto había sido utilizado. Por otro lado, las autoridades notaron de inmediato que Ted no pudo haberse cubierto solo de esa forma, lo que indicaba que alguien más había estado con él. Además, en la caravana también se encontraron los zapatos de Gary Matías, un detalle que levantó todavía más preguntas. En los días siguientes, los restos de Jack Madruga y Bill Sterling fueron encontrados a lo largo del camino entre el coche y la caravana, ambos muertos por hipotermia. Poco después, aparecieron los restos de Jackie Hewitt, quien también había muerto por exposición al frío. 4 hombres habían sido encontrados, pero faltaba uno, Gary Matías, quien de hecho jamás apareció. Hasta hoy nadie ha podido explicar por qué abandonaron un coche en perfecto estado, por qué caminaron durante horas hacia la montaña y por qué no utilizaron recursos que claramente podían haberles salvado la vida. No hubo ninguna avalancha en la zona, tampoco persecuciones confirmadas y, según todo lo que se puede ver, no había ninguna amenaza para ellos, solamente una cadena de decisiones que no termina de encajar del todo. Y por eso, más de 40 años después, el caso de los 5 de Yuba sigue siendo uno de los misterios sin resolver más extraños e inquietantes en la historia de Estados Unidos. El robo de diamantes de Amberes. Durante décadas, el barrio de los Diamantes de Amberes fue considerado uno de los lugares más seguros del planeta. Y no era para menos, no solo por la enorme cantidad de dinero que se movía ahí todos los días, sino por el nivel de vigilancia casi obsesivo que rodeaba esas pocas calles. Por las cámaras ubicadas en prácticamente cada esquina, las patrullas constantes y la división policial especializada, dedicada exclusivamente a proteger lo que, en términos simples, es uno de los puntos más importantes del comercio mundial de diamantes. Y es que se calcula que alrededor del 80% de los diamantes en bruto del mundo pasan en algún momento por este distrito. En el corazón de este lugar se encontraba el Centro Mundial del Diamante de Amberes, un complejo cuya bóveda, ubicada a 2 niveles bajo tierra, resguardaba 189 cajas de seguridad pertenecientes a comerciantes de distintas partes del mundo. Era un sitio que parecía completamente impenetrable, gracias a sus sensores de calor, también de movimiento y de luz. Sus campos magnéticos, las alarmas sísmicas, el radar Doppler, su puerta de acero con una cerradura de 100 millones de combinaciones y la vigilancia privada permanente. Todo diseñado para que nadie pudiera entrar y mucho menos salir. Pero esto cambió durante el fin de semana de San Valentín del año 2003. La noche del 16 de febrero, mientras la ciudad dormía y el barrio estaba prácticamente vacío, 5 hombres italianos comenzaron a ejecutar un plan que llevaba más de 2 años preparándose. Un golpe tan meticuloso que durante horas nadie notó que bajo sus pies una de las bóvedas más grandes del mundo estaba siendo vaciada. El líder del grupo era Leonardo Notarbartolo, joyero de profesión, carismático, paciente y con una habilidad notable para pasar desapercibido. Años antes había alquilado una oficina dentro del mismo edificio del Centro de Diamantes, un movimiento aparentemente normal que le permitió ganarse la confianza de los guardias y, sobre todo, acceder a una caja de seguridad dentro de la bóveda. Desde ahí, comenzó a estudiar este lugar con bastante calma, observando las rutinas, los sistemas, los tiempos y cada detalle posible. Con cámaras ocultas en plumas, visitas frecuentes y una paciencia casi quirúrgica, él y su equipo identificaron los distintos sistemas de seguridad que protegían dicha bóveda. Lejos de intimidarse, reunieron a las personas exactas para poder neutralizarlos. Un experto en alarmas, conocido como el Genio, un cerrajero legendario, apodado el Rey de las Llaves, un hombre fuerte y hábil con la mecánica, llamado el Monstruo, y finalmente, Speedy, un viejo amigo de Notarbartolo, impulsivo y nervioso, sin una especialidad técnica, pero igualmente parte del grupo. La preparación fue tan meticulosa que incluso construyeron una réplica de la bóveda en un cobertizo,
donde ensayaron el robo una y otra vez. Ahí memorizaron distancias, tiempos, posiciones y prácticamente cada movimiento que tendrían que hacer en la oscuridad. El viernes previo al golpe, Notarbartolo entró una vez más a la bóveda con toda normalidad, sin levantar sospecha alguna. Roció con spray para el cabello varios sensores de calor y movimiento, dejándolos temporalmente inservibles. Este era el último ajuste antes del robo. Ya en la madrugada del domingo, aprovechando que muchos comerciantes estaban fuera por un evento del gremio y que el edificio tenía menos actividad de lo normal, el grupo accedió desde un inmueble contiguo. Inutilizaron cámaras con bolsas de plástico, bloquearon sensores térmicos con escudos de poliéster y mantuvieron activos los campos magnéticos mientras manipulaban la puerta principal, evitando que se activara cualquier alarma. Una vez dentro, trabajaron casi completamente a oscuras. Usaron taladros manuales para no activar sensores sísmicos y abrieron, una por una, las más de 100 cajas de seguridad. Dentro encontraron diamantes, oro, joyas y por supuesto dinero en efectivo. El valor estimado del botín llegó a calcularse en hasta $100 millones, aunque esa cifra sigue siendo discutida hasta el día de hoy. Más tarde, a las 5:30 de la mañana, antes de que llegaran los primeros empleados, salieron del edificio sin dejar señales evidentes, por lo que al menos durante unas horas parecía que habían ejecutado un robo perfecto. Pero el problema vino después, ya que mientras escapaban hacia la frontera con Francia, Speedy entró en pánico. Convencido de que la policía estaba cerca, decidió deshacerse de una bolsa con restos del golpe, que contenía papeles, envoltorios, comida y algunas facturas. No la quemó ni la destruyó, simplemente la arrojó en un terreno rural. Un gesto apresurado que terminó marcando el destino del grupo, pues el dueño del terreno encontró la bolsa y avisó a la policía. Al llegar, las autoridades encontraron dentro planos del edificio, tickets, una tarjeta con el nombre de Elio D'Onorio y hasta restos de comida que posteriormente permitieron obtener ADN, por lo que poco a poco las piezas comenzaron a encajar. En cuestión de días, 4 de los 5 responsables fueron identificados y detenidos, todos excepto uno, el llamado Rey de las Llaves, cuya identidad nunca fue confirmada y que hasta el día de hoy jamás fue capturado. Notarbartolo fue condenado a 10 años de prisión por ser la mente maestra detrás del robo, mientras que el resto recibió penas menores. Sin embargo, el mayor problema para la policía es que el botín nunca apareció. Años después, el propio Notarbartolo aseguró que el robo había sido encargado por un financista anónimo y que el valor real de lo sustraído era mucho menor, de apenas 18 o 20 millones de dólares. Incluso insistió que parte del golpe pudo haber sido una estafa a compañías aseguradoras. Sin embargo, las investigaciones indicaron que la bóveda ni siquiera estaba asegurada, lo que volvió esa versión aún más confusa. A día de hoy, más de 2 décadas después, los diamantes siguen desaparecidos. No hay rastros claros de su venta, no existen colecciones privadas confirmadas que los tengan, y no hubo confesiones definitivas. Lo que quedó fue un robo ejecutado con una precisión casi imposible, algo que parece de película. Un rey de las llaves prófugo de la justicia y un botín que literalmente parece haberse desvanecido en el aire. Si estás disfrutando de este contenido, te recordamos que tenemos mucho más en nuestros otros canales. En Noctámbulos Podcast, por ejemplo, hablamos de temas paranormales y de crimen real como en una plática entre amigos. En Historias de Mundo Creepy, contamos los relatos más escalofriantes vividos por nuestra audiencia. Y en Creepypastas de Mundo Creepy, narramos historias aterradoras escritas por nosotros. Todo está disponible en YouTube o en tu plataforma de podcast favorita. El caso de Naoyuki Ogino. Nos trasladamos al país del sol naciente, más específicamente a la prefectura de Fukushima, donde en 1989, una joven maestra de 23 años, cuya identidad jamás fue revelada públicamente, realizó uno de los hallazgos más inquietantes en la historia reciente de la región. La tarde del 28 de febrero, la docente ingresó al baño de mujeres de la escuela donde trabajaba, un sanitario antiguo, de esos que obligaban a agacharse para poder utilizarlos, y fue entonces cuando,
Al mirar hacia el interior, notó algo que no debía estar ahí: un zapato que se asomaba desde el fondo. Confundida y alarmada, salió rápidamente para levantar la tapa del tanque séptico, y al hacerlo pudo ver con claridad un pie humano sobresaliendo entre los desechos. Presa del pánico, comenzó a gritar pidiendo ayuda, alertando a sus compañeros, quienes acudieron de inmediato y poco después dieron aviso a las autoridades. Cuando la policía llegó al lugar, confirmó que este cuerpo, el cuerpo de un hombre adulto, se encontraba dentro del tanque. La extracción fue complicada y desagradable, pues este cuerpo estaba cubierto por residuos y, una vez lavado, la identificación fue casi inmediata para los habitantes del lugar. Se trataba de Naoyuki Ogino, un hombre de 26 años que llevaba varios días desaparecido. Pero lo que más desconcertó a todos no fue únicamente el sitio donde fue encontrado, sino la forma en la que su cuerpo estaba acomodado. El tanque pertenecía a un modelo antiguo, como se dijo antes, con una estructura estrecha en forma de U, diseñada exclusivamente para el flujo de desechos y no para que una persona pudiera entrar. El tubo de acceso tenía apenas unos 36 centímetros de diámetro y poco más de 1 metro de altura, y aún así, Naoyuki fue encontrado en la sección inferior, recostado boca arriba, con las piernas dobladas hacia el pecho, casi en una posición fetal. De hecho, sacarlo fue tan difícil que ni siquiera los bomberos o los policías lograron hacerlo sin tener que destruir parte de la tubería, lo que dejó claro que introducir un cuerpo ahí desde el exterior habría sido prácticamente imposible. Pero había más detalles inquietantes, y es que a pesar del frío invernal, Naoyuki no llevaba camisa y solamente tenía uno de sus zapatos puestos. Además, contra el pecho sostenía su camisa, cuidadosamente doblada y completamente limpia, algo difícil de explicar si se considera que el espacio dentro del tubo era tan reducido que apenas le hubiera permitido moverse, y no podría ni siquiera doblar una prenda de esa manera, lo que sugiere que la acomodó antes de entrar o que alguien más lo hizo por él. Por otro lado, el zapato que llamó la atención de la maestra se encontraba cerca de la cabeza del cuerpo, justo bajo el inodoro, como si hubiera sido arrojado desde arriba, mientras que el otro zapato apareció días después en el lecho de un río cercano, a cierta distancia del lugar. La autopsia determinó que Naoyuki había muerto 2 días antes de ser encontrado, el 26 de febrero, y que la causa oficial había sido hipotermia. No presentaba fracturas, tampoco heridas graves, y únicamente tenía algunos rasguños menores. Su automóvil fue localizado cerca del sitio con las llaves todavía puestas y la puerta sin seguro, y su familia declaró que había salido el día 24 para realizar algunos pendientes y jamás volvió. Las personas cercanas a Naoyuki informaron que él no era una persona problemática y tampoco alguien marginal. Trabajaba como gerente de ventas en una empresa vinculada a una planta nuclear cercana y era considerado por vecinos y conocidos como una persona tranquila, responsable y confiable. Por eso, cuando la policía concluyó que su muerte se debió a un intento de espiar a mujeres dentro del baño, la reacción pública fue inmediata. Más de 4,000 personas firmaron una petición para que el caso se volviera a abrir, pero esta solicitud fue rechazada y la investigación se dio por cerrada de manera definitiva. Sin embargo, las inconsistencias no terminaron ahí, ya que la maestra que encontró el cuerpo conocía previamente a Naoyuki, pues él la había ayudado tiempo atrás en un caso de acoso, y algunos consideraron extraño que lograra distinguir el zapato en un baño mal iluminado y que decidiera abrir el tanque por su cuenta, aunque realmente jamás se presentó ninguna prueba en su contra. También se mencionaron tensiones locales relacionadas con la planta nuclear donde trabajaba el hombre, teorías que alimentaron especulaciones más complejas pero que jamás pudieron comprobarse. Al final, lo único que quedan son los hechos. Por razones que no están claras todavía, Naoyuki Ogino, con un solo zapato, sin camisa y sosteniendo esta prenda cuidadosamente doblada, terminó dentro de un espacio prácticamente imposible, en un tanque séptico del baño de mujeres, donde murió de frío sin siquiera intentar cubrirse con la ropa que llevaba.
Incluso si la versión oficial fuera correcta, resulta difícil imaginar a alguien tomando una decisión así, en un lugar oscuro, maloliente y del que no había forma sencilla de salir. Y por eso, más de 3 décadas después, el caso de Naoyuki Ogino sigue siendo uno de los misterios más desconcertantes de Japón, un rompecabezas lleno de piezas que simplemente no encajan una con la otra. El caso de Leon Munzer. En febrero de 1982, en una pequeña comunidad de Bel Air, Ohio, un joven de 21 años desapareció sin dejar rastro, dando inicio a un caso que, con el paso de las décadas, solo se volvió más y más inquietante. Su nombre era Leon Munzer, y aunque no era una figura pública ni alguien especialmente conocido fuera de su entorno, su desaparición dejó una serie de señales extrañas que nunca pudieron explicarse del todo. Leon estaba casado con Irene Zimmerman y tenían una hija pequeña llamada Julie. Sin embargo, su vida personal atravesaba un momento complicado. Tenía problemas con el alcohol, un temperamento difícil y antecedentes de conflictos en sus relaciones. El matrimonio prácticamente había terminado y se encontraban en pleno proceso de divorcio. Aún así, Leon trabajaba constantemente. Incluso llegó a tener varios empleos al mismo tiempo, y entre vecinos y conocidos seguía siendo alguien relativamente querido. Un joven sociable que, pese a sus conflictos, mantenía muchas amistades. Sin embargo, algunas semanas antes de desaparecer, su comportamiento comenzó a cambiar de forma llamativa. Se volvió más reservado y tenso, especialmente cuando se trataba de su hija. Evitaba que le tomaran fotografías, prefería que no saliera sin él y parecía estar siempre alerta, como si esperara que algo fuera a ocurrir, aunque nunca explicó claramente el motivo. Poco antes de su desaparición ocurrió algo clave en este caso. Leon recibió una carta anónima hecha con recortes de revistas, la cual contenía un mensaje breve, pero muy inquietante. Déjalo en paz, o estás muerto. La carta no tenía sello postal, lo que sugiere que alguien la colocó directamente en su buzón. Según su familia, Leon intentó restarle importancia y la tiró, aunque el cambio en su actitud hizo pensar a algunos que en realidad sí lo había afectado más de lo que quiso admitir. Finalmente, la noche del 18 de febrero, Leon salió de casa sin dar demasiadas explicaciones. Solo le comentó a su hermano que tenía una cita y que por eso no asistiría a una reunión familiar. Tras eso, pasó por la casa de su jefe para pedirle algo de dinero y más tarde fue visto en bares y en casas de conocidos de Wheeling. Después de eso, nadie pudo confirmar qué ocurrió realmente esa noche, con quién estuvo y ni siquiera si aquella supuesta cita realmente había existido. Al día siguiente no se presentó a trabajar, algo completamente fuera de lo normal en él, lo que encendió las alarmas de su familia, quienes reportaron su desaparición ese mismo día. 2 días después apareció su automóvil, un Dodge Aspen gris, detenido en una zona apartada cerca de un camino secundario. El coche se encontraba en circunstancias extrañas, pues la puerta del conductor estaba entreabierta. Había barro en el interior y varios objetos personales aún seguían dentro, entre los que estaba su chaqueta, algunos cigarrillos, dinero en efectivo y un encendedor. Algunas versiones incluso mencionan que el vehículo había estado encendido o con las luces activas antes de que alguien lo apagara. Lo que sí estaba claro es que faltaban sus llaves principales y una linterna que solía llevar consigo. Pero es aquí donde comienzan los problemas, ya que la respuesta inicial de las autoridades generó una fuerte controversia, pues la familia de Leon aseguró que el automóvil no fue analizado a profundidad y terminó siendo retirado por ellos mismos. También comentaron que durante años el vehículo permaneció sin recibir una revisión forense adecuada, algo que consideraron que fue una oportunidad perdida para recolectar evidencia clave. Y por si todo esto fuera poco, después de la desaparición, comenzaron a ocurrir una serie de episodios todavía más extraños e inquietantes. Irene aseguró que durante meses un hombre en una camioneta parecía seguirla a ella y a su hija. Además, durante cerca de 2 años, alguien con una sudadera oscura se quedaba observando su casa desde la distancia, en silencio, sin acercarse lo suficiente como para ser identificado.
Aquella presencia constante alimentó una idea perturbadora, que quizá alguien vigilaba a la familia, o incluso que podía tratarse del propio Leon observando a su hija sin atreverse a acercarse. Irene también recibió varias llamadas anónimas, las cuales en ocasiones eran inquietantes y en otras simplemente crueles. En una de ellas, alguien le aseguraba a la mujer que Leon había sido asesinado y desterrado, un dato que jamás pudo ser corroborado, pero que alimentó la angustia de la familia. Con el paso del tiempo surgieron distintas teorías. Algunas apuntan a conflictos personales, peleas en bares o problemas relacionados con el alcohol o las drogas, mientras que otras hablan de venganzas sentimentales o incluso de vínculos con ambientes criminales que Leon frecuentaba ocasionalmente. También existe la posibilidad de un accidente nunca descubierto o de una desaparición voluntaria, aunque esta última resulta difícil de sostener, considerando que dejó atrás a su hija, sus pertenencias y su rutina laboral. El caso se volvió aún más complicado cuando el expediente policial se extravió durante años y no se recuperó sino hasta el año 2007, cuando la investigación se reabrió como caso frío. El problema principal es que para entonces cualquier evidencia física potencial probablemente ya se había deteriorado o desaparecido. Leon Monser fue declarado legalmente muerto en 1988, pero su paradero nunca se esclareció. Su hija creció sin respuestas y más de 4 décadas después, el caso se mantiene como un misterio sin resolver. La batalla de Los Ángeles. Para entender lo que ocurrió a finales de febrero de 1942, hay que ponerse un poco en contexto. Estados Unidos llevaba apenas unos meses participando oficialmente en la Segunda Guerra Mundial tras el ataque japonés a Pearl Harbor, y la costa oeste vivía en un estado de tensión constante. Los rumores sobre submarinos enemigos cerca de California circulaban con frecuencia. Se habían implementado apagones nocturnos obligatorios, simulacros de ataque aéreo y medidas de defensa civil que mantenían a la población en un estado de alerta permanente. La posibilidad de un bombardeo sobre el territorio continental estadounidense ya no sonaba descabellada, sobre todo después de que un submarino japonés bombardeara el campo petrolero de Elwood en Santa Bárbara, apenas un día antes del incidente que después sería conocido como la llamada Batalla de Los Ángeles. La noche del 24 de febrero comenzó con cierta inquietud, y es que unos reportes de luces intermitentes y bengalas cerca de instalaciones estratégicas llevaron a activar una primera alerta aérea cerca de las 7:18 de la tarde, movilizando así a miles de vigilantes civiles y personal militar. Sin embargo, esta alerta fue levantada horas después, cerca de las 10:23, aparentemente sin incidentes mayores. Todo esto indicaba que se trataba de otra falsa alarma dentro de un clima donde los nervios estaban a flor de piel. Sin embargo, esta calma nueva duraría muy poco. Y es que en las primeras horas del 25 de febrero, radares militares detectaron lo que parecía un objeto no identificado aproximándose desde el Océano Pacífico hacia la costa de California. A las 2:25 de la madrugada comenzaron a sonar las sirenas antiaéreas en todo el condado de Los Ángeles. Se ordenó entonces un apagón total. Las cortinas se cerraron, el tráfico se restringió y miles de voluntarios ocuparon sus puestos de defensa civil. En cuestión de unos pocos minutos, la ciudad quedó sumida en una oscuridad tensa, la cual fue interrumpida únicamente por las sirenas y la expectativa de un posible ataque. Poco después, los reflectores militares comenzaron a escudriñar el cielo y las baterías antiaéreas abrieron fuego. Lo que siguió a esto fue una escena caótica. Había explosiones iluminando las nubes, proyectiles trazadores cruzando el cielo y el estruendo constante de la artillería pesada. Durante más de una hora, las defensas dispararon sin descanso. En total, se calcula que se lanzaron más de 1,400 proyectiles contra eso que se creía una fuerza aérea enemiga aproximándose a la ciudad. Sin embargo, algo muy desconcertante pasó después, y es que a pesar del intenso bombardeo, no se reportaron aeronaves derribadas confirmadas.
tampoco restos o incendios provocados por bombas enemigas. No hubo impactos directos de ningún tipo. Lo único tangible eran los daños colaterales en la tierra. Fragmentos de metralla cayeron sobre edificios y vehículos, causando algunos destrozos menores, y el caos del apagón provocó accidentes automovilísticos fatales. 3 personas murieron en choques durante la confusión y otras 2 fallecieron por ataques cardíacos relacionados con el estrés del momento. Al amanecer, el tiroteo cesó y el apagón fue levantado oficialmente a las 7:21 de la mañana. La ciudad comenzó poco a poco a recuperar la normalidad, pero había una pregunta en el aire, una pregunta inevitable. ¿Qué es lo que había provocado realmente aquella respuesta militar masiva? Horas después, el secretario de Marina, Frank Knox, declaró públicamente que todo había sido una falsa alarma atribuible a los llamados nervios de guerra. Según esta versión, el miedo colectivo tras Pearl Harbor y los rumores constantes habían llevado a una reacción exagerada ante algunas señales que simplemente eran ambiguas. Sin embargo, años más tarde, investigaciones militares ofrecieron otra explicación. Un informe de la Oficina de Historia de la Fuerza Aérea estadounidense sugirió que un globo meteorológico podría haber iniciado este incidente, posiblemente acompañado de bengalas o reflejos provocados por los propios proyectiles antiaéreos. Una vez efectuado el primer disparo, la confusión se amplificó. Las explosiones iluminadas por reflectores podían parecer aeronaves adicionales y cada batería comenzó a disparar siguiendo reportes visuales que eran poco fiables. En esencia, el caos terminó alimentándose a sí mismo. Pero, a pesar de estas explicaciones oficiales, el episodio nunca dejó de generar dudas. Algunos periódicos insinuaron que podría haber existido un encubrimiento gubernamental para ocultar un ataque real o una cierta vulnerabilidad militar. Se habló de aviones japoneses lanzados desde submarinos, de bases secretas en territorio mexicano e incluso de operaciones psicológicas destinadas a evaluar la preparación defensiva de los americanos. Ninguna de estas teorías logró sustentarse con evidencia sólida, pero sí contribuyeron a que el caso permaneciera en la memoria colectiva. De hecho, con el paso del tiempo, la famosa fotografía publicada por el Los Angeles Times, donde varios reflectores parecen converger sobre un objeto luminoso en el cielo, empezó a circular entre entusiastas del fenómeno ovni como una supuesta evidencia de una nave extraterrestre. Sin embargo, se sabe que la imagen fue retocada antes de su publicación para mejorar el contraste, algo bastante habitual en el periodismo gráfico de la época, lo que, sinceramente, reduce considerablemente su valor como prueba de algo fuera de lo común. También surgieron en este ámbito explicaciones más terrenales. Algunas hablaban de globos meteorológicos experimentales con componentes metálicos que pudieron activar radares y reflectores. Otros mencionan aves, bengalas o errores técnicos en sistemas de detección todavía muy recientes en aquel momento. Lo cierto es que el contexto de tensión extrema facilitaba que cualquier estímulo ambiguo se interpretara en aquel momento como una amenaza real. Con el paso del tiempo, algunos historiadores y analistas han coincidido en que el episodio refleja sobre todo el clima psicológico de esos tiempos. Estados Unidos enfrentaba la posibilidad de ataques en su propio territorio, la información circulaba con lentitud y muchas decisiones se tomaban bajo presión. En ese escenario, la línea entre la precaución y el pánico se podía volver extremadamente delgada. Aún así, el incidente jamás ha quedado completamente cerrado, al menos en la percepción pública. Para algunos, fue simplemente un error colectivo amplificado por el miedo, pero para otros, una muestra de incompetencia militar en tiempos de crisis. Y para el sector más especulativo, sigue siendo un misterio abierto, alimentado por testimonios contradictorios, inconsistencias en los reportes y la ausencia de una explicación única que pueda convencer a todo el mundo. Hoy, más de 80 años después, la llamada Batalla de Los Ángeles sigue siendo uno de los episodios más peculiares de la Segunda Guerra Mundial en territorio estadounidense. No fue realmente una batalla, pues no hubo ningún enemigo confirmado, tampoco una victoria o una derrota. Solamente quedó una noche en la que una ciudad entera miró al cielo esperando un ataque que jamás llegó, y una historia que cada cierto tiempo
vuelve a generar la misma pregunta de siempre: ¿qué fue exactamente lo que ocurrió en aquella madrugada en Los Ángeles? El asesinato de Jane Stanford. A finales del siglo XIX, el nombre Stanford era prácticamente sinónimo de poder, dinero e influencia en Estados Unidos. Leland Stanford había sido un magnate ferroviario, político y una figura clave en el desarrollo económico de California. Pero después de su muerte en 1893, quien quedó al frente tanto del legado familiar como de uno de sus proyectos más ambiciosos fue su esposa, Jane Lathrop Stanford. Junto a su marido había fundado la Universidad de Stanford en memoria de su único hijo, fallecido siendo adolescente. Para ella, la institución no era solo una obra de filantropía, era también una extensión emocional de su familia. Durante años, participó activamente en su administración, tomó decisiones importantes y mantuvo una presencia constante en su funcionamiento. En muchos sentidos, era la figura central del proyecto. Por eso, cuando en 1905 murió repentinamente en Hawái a los 76 años, la versión oficial de una simple falla cardíaca fue aceptada casi sin cuestionamientos. Sin embargo, los documentos médicos, los testimonios y varios acontecimientos previos empezaban a apuntar hacia algo bastante más inquietante. Un mes antes de su muerte, el 14 de enero de 1905, Jane Stanford se encontraba en su residencia de San Francisco cuando bebió un sorbo de agua mineral que de inmediato le supo extraño. El sabor amargo y la sensación de ardor en su garganta la alarmaron tanto que se provocó el vómito y pidió ayuda. La botella fue enviada a analizar y el resultado fue contundente. Contenía estricnina, un veneno extremadamente potente, suficiente para matar en cuestión de minutos. Aunque el hecho generó rumores en la prensa, públicamente se intentó restarle importancia. Se habló de una salud frágil, de estrés e incluso de la conveniencia de cambiar de clima. Poco después, Jane decidió viajar a Hawái para descansar y recuperarse. Oficialmente era un viaje por bienestar, pero el intento de envenenamiento dejaba claro que alguien, por razones desconocidas, había intentado matarla. En Honolulu, al menos al inicio, pareció mejorar. Paseaba, socializaba y retomaba cierta normalidad. El día 28 de febrero participó en un picnic en los jardines del Hotel Moana, y según quienes estuvieron presentes, se le veía tranquila. Esa noche, antes de dormir, pidió bicarbonato de sodio como digestivo, algo bastante común en esa época. Horas después comenzaron los síntomas, que incluían espasmos musculares violentos, rigidez progresiva del cuerpo y dificultad para respirar. Entre convulsiones, alcanzó a decir que creía haber sido envenenada nuevamente, y los médicos acudieron de inmediato, pero los síntomas avanzaron con rapidez, por lo que murió esa misma noche. La autopsia realizada en Hawái fue clara. Había estricnina en su organismo, y un jurado forense concluyó que la sustancia había sido introducida deliberadamente. Así que para las autoridades locales, aquello era un homicidio, pero esa versión no fue la que terminó imponiéndose. David Starr Jordan, entonces presidente de la Universidad de Stanford, viajó a Hawái y poco después promovió una explicación distinta. Según él, Jane Stanford había muerto por insuficiencia cardíaca. Con el tiempo, esa interpretación se volvió la versión oficial en registros institucionales, publicaciones académicas e incluso en muchos textos históricos, por lo que el asesinato quedó relegado a un segundo plano durante décadas. Años más tarde, investigadores independientes revisaron documentos médicos, testimonios y análisis toxicológicos, y varias de estas conclusiones coincidían en algo. La evidencia de envenenamiento era difícil de ignorar, y la explicación de la muerte natural parecía responder más a intereses institucionales que a diagnóstico médico sólido. Algunos sugieren que reconocer un asesinato habría generado un escándalo capaz de afectar seriamente la reputación de una universidad todavía joven. Aceptar la hipótesis del homicidio, sin embargo, abre una pregunta inevitable: ¿quién la mató? La sospecha más recurrente ha recaído en Berta Werner, la secretaria personal de Jane Stanford, pues ella tenía acceso directo a su comida, bebidas y medicamentos.
También estuvo presente tanto en el intento de envenenamiento en San Francisco como en el episodio final en Hawái. Además, después de la muerte de Stanford, heredó una suma considerable de dinero y una propiedad. Aún así, nunca aparecieron pruebas concluyentes, ni un motivo completamente claro. Algunas investigaciones posteriores señalaron inconsistencias en sus testimonios y en escritos autobiográficos que publicó años después, pero nada fue suficiente para sostener una acusación formal. También se han mencionado tensiones dentro de la universidad, disputas administrativas y posibles conflictos personales. Jane Stanford tenía un carácter fuerte, participaba activamente en decisiones académicas y había mostrado desacuerdos con miembros del entorno universitario. Sin embargo, ninguna de esas líneas de investigación logró consolidarse. El tiempo terminó cerrando prácticamente cualquier posibilidad de resolver este caso. No hubo una investigación criminal profunda en su momento. Muchos documentos se interpretaron de forma conveniente y los posibles involucrados fallecieron hace décadas. Hoy, más de un siglo después, su muerte sigue siendo un episodio incómodo en la historia de la universidad que ayudó a fundar. La evidencia médica apunta a envenenamiento. Las versiones oficiales cambiaron con el tiempo y las sospechas nunca desaparecieron. El responsable, por supuesto, jamás fue identificado. Este caso es, en palabras de muchas personas que lo han llegado a documentar, uno de los mayores misterios sin resolver de Estados Unidos y que casi nadie conoce. Gracias por suscribirte, dejar tu like y seguirnos en redes sociales. Esperamos que hayas disfrutado de estos misterios. Sin más que decir me despido, yo soy Nightcrawler. Nos vemos después.